Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marlene Medina Martínez. Vengo de la Escuela de Enfermería de Nuestra Señora de la Salud, incorporada a la UNAM. Bueno, pues yo les voy a presentar sobre fármacos en diferentes áreas de cuidados intensivos. Como primer fármaco es la unidad de cuidados intensivos neonatales DIUSIN. A nivel cardiovascular es la adrenalina. Su principio activo es la epinefrina. Sus indicaciones están indicadas en adultos y en niños de las siguientes situaciones: con espasmo de vías aéreas en ataques agudos de asma, alivio rápido de las reacciones alérgicas a fármacos o a otras sustancias, con tratamiento de emergencia de shock anafiléptico y paro cardíaco y reanimación cardiopulmonar. En primer lugar, deben de aplicarse las medidas de tipo físico. Sus contraindicaciones es con hipertensión arterial, el hipertiroidismo, en el glucoma de ángulo estrecho, en los pacientes con lesiones orgánicas cerebrales durante el parto o la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia coronaria. Su posología son ataques agudos de asma en reacciones alérgicas con shock anafiláctico. En adultos es de 0.3 a 0.5 miligramos o 0.3 a 0.0 mililitros por vía intravenosa subcutánea, siendo la vía intramuscular más rápida y efectiva. En caso de shock anafiláctico debe de utilizarse por la vía intramuscular o en casos muy graves a nivel hospitalario la vía intravenosa. Si es necesario, se puede repetir la administración de 15 a 20 minutos y posteriormente a los intervalos de 4 horas. En situaciones graves se puede aumentar la dosis hasta 1 miligramo o 1 mililitro. En pacientes ancianos, las dosis indicadas son las mismas para los adultos, aunque teniendo una... En población pediátrica, la dosis usual para los niños es de 0.1 a 0.1 miligramos de 0.1 mililitros por kilogramo de peso corporal por vía intramuscular o subcutánea, hasta una dosis máxima de 0.5 miligramos o 0.5 mililitros si es necesario. Se puede repetir la administración a los 15 y 20 minutos y posteriormente a los intervalos de 4 horas. Continuamos con el siguiente medicamento, que es la digoxina. Su principio activo es la digoxina en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, donde es probable principal es la disfunción sistólica, arritmias supraventriculares, especialmente el aleteo y fibrilaciones de las auriculares, siendo el principal beneficio de la reducción del ritmo ventricular. Sus contraindicaciones es el bloqueo cardíaco intermitente o bloqueo auroventricular del segundo grado, especialmente si hay antecedentes de síndrome de choques Adams, arritmias originales por intoxicación con glucósidos cardíacos, arritmias supraventriculares asociadas con vía accesoria auroventricular, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, cardiomiopatía hipertrófica obstructa, hipersensibilidad a dióxido. Su posología es en adultos y niños mayores de 10 años. Su administración es rápida por vía oral, que son 750 a 1500 miligramos de 0.75 a 1.5 miligramos como dosis única. Seguimos con el siguiente medicamento, que es la bumetanida. Su principio activo es la bumetanida. Sus indicaciones es el tratamiento del edema asociado a la insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad hepática o renal, incluyendo el síndrome nefrótico. Sus contraindicaciones es con hipertensibilidad bumetanida, dificultad electrolítico grave con hipolemia o deshidratación, aurinia persistente, encefalopatía hepática, incluyendo en coma o en mujeres en periodo de lactancia. Su posología es en adultos oral de 0.5 a 2 miligramos al día como una dosis única. En algunos casos es necesario dar una segunda dosis de 6 a 8 horas después. Intravenosos de 0.5 a 1 miligramo. En caso necesario se repite en 2 o 3 horas, no exceder más de 10 miligramos al día. Cámbiese a la vida. Seguimos con el siguiente medicamento, que es la furosemida. Su principio activo es la furosemida. Sus indicaciones es en edema asociado a la insuficiencia cardíaca congénita o cirrosis hepática, edema los siguientes a quemaduras, hipertensión arterial leve o moderada.
Sus contraindicaciones: está contraindicada en pacientes con anuria, en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al fármaco. A la administración de furosemida se debe de interrumpir durante el tratamiento de la enfermedad renal progresiva severa si ocurre azoemia y creciente y oliguria. Continuamos con el siguiente medicamento, que es el miridona. Su principio activo es el lactato de milirona. Sus indicaciones es al tratamiento a largo plazo hasta 35 horas de insuficiencia cardíaca congénita grave que no responde al tratamiento del mantenimiento convencional, glicósidos, diuréticos, vasodilatadores, inhibidores de la enzima convertidor en angiotensina, y para el tratamiento a largo plazo hasta 35 horas de pacientes pediátricos con insuficiencia cardíaca aguda, incluyendo hasta los estados de bajo gasto después de la cirugía cardíaca. Su prevención del síndrome bajo gasto secundario de la cirugía cardíaca para que este uso tanto prematuro, recién nacidos, lactantes y niños. Sus contraindicaciones son con hipertensibilidad y la milirona o cualquiera de sus componentes o hipovolemia grave. Su posología es en lactantes y niños. En estudios se han aplicado la dosis seleccionada para los niños, que es de 28 a 11 años. Fueron la dosis encargada de 50 a 75 miligramos por kilogramo durante 30 a 60 segundos. Su perfusión continua es intravenosa, que puede indicarse de acuerdo con la respuesta hemodinámica y posible al inicio de reacciones adversas, entre 0.25 a 0.75 miligramos por kilogramo. Continuamos con lo que es la isoprenalina, isoproterenol. Su principio activo es la isoprenalina de sulfato. Sus indicaciones son con arritmias taquicárdicas, con bloqueo auroventricular del tratamiento temporal, en bloqueo de tercer grado hasta la colocación de marcapasos, con bradiarritmias hemodinámicamente inestables, resistentes a la atropina postoperatoria, a la cirugía cardíaca, bajo gasto cardíaco, de shock con vasoconstricción. Sus contraindicaciones: no deben de administrarse en pacientes con hipertensibilidad al isoprotrenol ni otros aminas simpático-míticos excipitentes que contienen el matifulfito de sodio, que no puede producirse broncoespasmo ni reacciones alérgicas graves. Está contraindicada en casos de estenosis aórtica, angina, arritmias ventriculares previas, taquicardia, bloqueo auroventricular secundario a intoxicación por diuréticos, y en cardiopatías y descompensa de hipertiroidismo. Su posología en niños es de 0.05 a 2 miligramos por kilogramo por minuto. La dosis máxima es de miligramos y kilogramos por minuto. Continuamos con el siguiente medicamento, que es el hidroclorotiazida. Su principio activo es la cloritiazida. Sus indicaciones es no tiene ninguna indicación aprobada a la población. Sus contraindicaciones es la hipertensibilidad hidroclorácida a cualquier componente de la fórmula, sensibilidad cruzada con otros tiazídicos o sulfonamida. Su posología es eredema de 1 a 2 miligramos kilogramos por vía oral en una sola dosis o dividido en dos dosis. Los niños de 6 meses pueden requerir la dosis de 3.5 miligramos o kilogramos al día divididos en dos dosis. La hipertensión de 1 a 2 miligramos y kilogramos por vía oral es de 1 a 2 dosis. En los niños de 6 meses pueden requerir la dosis hasta de 3 miligramos por kilogramos al día divididos en dos dosis. La uresis nocturna es de 25 miligramos por 24 horas, de 10 horas antes de la dosis del estudio de al agua. La dosis máxima de neonatales y lactantes es de 3.5 miligramos al día, de niños y adolescentes de 100 miligramos al día. Continuamos con el medicamento, con el siguiente medicamento, que es la hidralacina. Su principio activo es la hidralacina de hidrocloruro. Sus indicaciones es por hipertensión esencial grave, cuando no sea posible la vía oral o se persiste urgentemente disminuir la presión sanguínea, o la hipertensión arterial crónica grave. Sus contraindicaciones: está con hipertensibilidad al principio activo o alguno de los excedientes, con taquicardia intensa, aneurisma aórtico disecante, insuficiencia cardíaca con gasto alto, insuficiencia cardíaca derecha aislada, insuficiencia del miocárdica debido a la obstrucción mecánica,
enfermedades reumáticas de la válvula mitral, lupus eritematoso sistemático, idióptico y desórdenes relacionados con la morfiria en pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria contraindicada en la administración de usos de ulcus. Su posología es intravenosa en vía intravenosa intramuscular en lactantes. En lactante la dosis inicial es de 0.5 a 0.5 miligramos kilogramos. La dosis máximo de 2 miligramos por kilogramo en dosis son 20 miligramos cada 6 horas a 8 según sea necesario. En niños adolescentes es de 0.15 a 0.2 miligramos kilogramo la dosis cada 4 a 6 horas, máximo 2 miligramos por kilogramo por dosis, o 20 miligramos incrementar de 1.7 a 3.5 miligramos kilogramos al día, o de 50 a 100 miligramos dividido en 4 o 6 dosis, máximo por 2 miligramos kilogramos dosis, o 20 miligramos. Continuamos con los siguientes que son los antibióticos. Vamos a comenzar con lo que es la ampicilina. Su principio activo es la ampicilina. Sus indicaciones son infecciones del tracto respiratorio, ORL, faringitis bacteriana o sinusitis. Sus infecciones del tracto respiratorio inferior por neumonías causadas por Pneumoniae, Haemophilus influenza, reproductor de balactamasas o Proteutus minerabilis, endocarditis bacteriana, infecciones del tracto genitourinario, incluyendo gonorrea, infecciones de la piel y tejidos blandos, infecciones neonatales reproducidas por S. agalactiae o monocitógenes E. coli. Sus contraindicaciones es en pacientes alérgicos a las ampicilinas, cefalosporina. Su posología es en neonatos intravenoso intramuscular, la dosis de 25 a 50 miligramos kilogramos, la dosis en meningitis, infecciones severas por S. En neonatos es de 7 días de 200 a 300 miligramos por kilogramo por día intravenoso repartidos en la dosis cada 8 horas. En neonatos son de 7 días a 300 a 400 miligramos por kilogramo al día intravenoso repetidos en dosis cada 6 horas. Continuamos con el siguiente medicamento que es la gentamicina. Su principio activo es la gentamicina. Sus indicaciones son por infecciones abdominales, infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones gastrointestinales, biliares, infecciones genitarias que incluyen infecciones complicadas, irradiantes, infecciosas óseas, infecciones quemadoras o otros, meningitis, septicemia, peritonitis, literocitis y peste y neumonía. Sus contraindicaciones: está contraindicado en antecedentes con hipertensibilidad a reacciones graves a la gentamicina u otros amiloglucósidos. Su posología es en prematuros de recién nacidos al término de una semana de edad, de 5 miligramos por kilogramo al día, una dosis. En lactantes de recién nacidos de más de una semana es de 7.5 miligramos por kilogramo al día en una o dos dosis. Niños adolescentes es de 6 a 7.5 miligramos por kilogramo al día de 1 a 2 dosis. Continuamos con la que es la midazolam. Su principio activo es la midazolam. Sus indicaciones es en adultos. Sedación consciente antes, durante las intervenciones diagnósticas terapéuticas con o sin anestesia local. Sus contraindicaciones es con hipertensibilidad conocida de los benzodiazepininas en algún componente de la formación. También se contraindica en pacientes con glaucoma agudo, ángulo estrecho, en caso de intoxicación aguda al alcohol, y sinópticos o psicotrópicos, neurotélépticos, antidepresivos, líticos en pacientes con miastenia, insuficiencia hepática grave, insuficiencia respiratoria grave y síndrome de apnea del sueño. Su posología es sedación para el procedimiento de sedación preoperatoria. Es oral, que es de 0.5 a 0.75 miligramos por kilogramo en una dosis única del procedimiento máximo de 20 miligramos. Administrar de 20 a 30 minutos antes del procedimiento. En niños menores de 6 años o niños poco colaboradores podrían requerir una dosis de 1 miligramo por kilogramo. Por lo contrario, en algunos niños mayores de 6 años la dosis es de 0.25 miligramos por kilogramo, podría ser suficientes. Intranasales de 0.2 a 0.5 miligramos por kilogramo, la dosis máxima total es de 10 miligramos o 5 miligramos por
cada orificio nasal. Se puede administrar de 10 a 20 minutos antes del procedimiento. Se usa la ampolla intravenosa con una construcción de 5 miligramos por mililitros de solución inyectable controlada para administrar la dosis. Puede existir ardor y molestia local del pH ácido de la solución que puede mejorar la administración de antomisodores. Continuamos con el siguiente medicamento, que es la dopamina. Su principio activo es la dopamina de hidrocloruro. Sus indicaciones es el hidrocloruro de dopamina. Está indicado para la corrección de desequilibrios hemodinámicos que se presentan en el síndrome del choque, infarto del miocardio, trauma, septicemia, endocina, cirugía del corazón abierto, insuficiencia renal y descomposición cardíaca crónica, como la insuficiencia congénita. Sus contraindicaciones son en pacientes con cromocitoma, en pacientes taquirritmias, fibrilación ventricular y sin corregir su posología en la perfusión intravenosa de dopamina. Se inicia habitualmente a una dosis de 2 y 5 miligramos por kilogramo por minuto, que aumentándola en 1 o 4 miligramos por kilogramo por minuto cada de 10 a 30 minutos hasta obtener el efecto terapéutico deseado. La dosis de mantenimiento oscila entre 5 y 20 miligramos por kilogramo dependiendo de la gravedad del cuadro. Continuamos con el siguiente medicamento, que es la cefotaxima. Su principio activo es la cefotaxima. Sus indicaciones está indicada para el tratamiento de las infecciones de huesos, articulaciones genitourinarias del sistema nervioso central, del tracto respiratorio bajo, de la piel, de los tejidos blandos, ginecológicas, bacteremia y septicemia, infecciones intraabdominales, profilaxis en intervenciones quirúrgicas con riesgo de contaminación e infección. Su posología la dosis recomendada de la cefotaxima depende del tipo de infección, de la septibilidad del microorganismo. La dosis máxima recomendada es de 12 gramos. En infecciones moderadas severas, la dosis es recomendada de 1 a 2 cada 8 horas. Infecciones que requieren dosis mayores se pueden administrar de 2 gramos cada 6 u 8 horas. De infecciones que ponen en peligro la vida, recomiendan de 2 miligramos cada 4 horas. En niños es de 0 a 1 semana, son 50 miligramos por kilogramo cada 12 horas. 1 por 50 miligramos o kilogramos cada 8 horas. El mes es de 12 años con peso menor de 50 kilogramos. Se emplean de 50 a 180 miligramos o kilogramos divididos en 4 o 6 tomas iguales. Con peso mayor de 50 kilogramos se emplea en la dosis de adulto. Continuamos con el siguiente medicamento, que es el metamizol. Su principio activo es el metamizol sódico. Sus indicaciones es por vía oral. El tratamiento es del dolor agudo, posoperatorio o postraumático, dolor típico, cólico, dolor original, tumoral, fiebre alta que no corresponde a otros antitérmicos. La vía rectal, la vía intramuscular y vía intravenosa lenta. Dolores posoperatorios no intensos, cólicos, dolores neoplásticos y crisis de migraña. Sus contraindicaciones es en neonatales menores de 3 meses o menos de 5 kilogramos de peso corporal, hipertensibilidad conocida del metamizol a otros pirosolonas y pirosolidinas, isopropilaminofenazona, propifenazona, fenazona, feniputona, en pacientes que han reaccionado a granulosis de 3 administraciones que están sustituidas, en pacientes con porfiria hepática intermitente aguda, en pacientes con deficiencia congénita de glucoma de 6-fosfato de hidrogenasa, en pacientes con alteraciones de infusión de la médula ósea, de enfermedades del sistema hematopoyético, en pacientes con hipotensión hemodinámica inestables por vía parenteral, inyección intra. Su posología es por vía oral, metamizol sódico, jarabe, el metamizol magnésico o en comprimidos. En lactantes de 4 meses y niños de 6 años, de 50 a 150 miligramos, 2 a 6 gotas hasta 4 veces al día. En niños de 7 a 14 años es de 250 a 375 miligramos, de 0.5 a 0.75 mililitros hasta 4 veces por día. A partir de 15 años es de 53 kilogramos por 50 mililitros. Sus contraindicaciones es con hipertensibilidad al principio activo.
Dolor agudo posoperatorio, ya que no se podría ajustar la dosis en el tiempo corto, se podría causar la